Vayamos con los cambios fisiológicos en el embarazo, lo cual es muy preguntado en los exámenes. Recordemos los cambios locales, como pueden ser el agrandamiento del útero. El agrandamiento del útero, ¿no?, comienza acá. El útero llega a la parte superior de la sínfisis púbica. Cuando llega a la parte superior el útero, a la parte superior de la sínfisis púbica, más o menos se correlaciona con 8 a 9 semanas de embarazo. Cuando ya es extrapélvico, es decir, el útero sobrepasa la sínfisis, no se queda en el borde superior, sino lo sobrepasa, está por encima de la sínfisis, se vuelve extrapélvico, eso se correlaciona con 12 semanas de embarazo. Y cuando el útero alcanza el ombligo, es aproximadamente a las 20 semanas del embarazo. Y alcanza su máxima expresión llegando a la apófisis sifoides del esternón o reborde costal a las 36 semanas. Entonces, el agrandamiento del útero, hay que recordarlo, es muy importante. Sobre todo crece por hipertrofia, más que por hiperplasia, o sea, por aumento de volumen celular. Cuando crece el útero, gira un poco hacia la derecha. Hay una dextrorrotación, gira a la derecha, ¿correcto? Y a partir de las 20 semanas, el útero, que ya ha alcanzado al ombligo, empieza a comprimir. ¿Qué cosa? La aorta y la vena cava inferior. Al comprimir la aorta puede generar ortostatismo, hipotensión ortostática. Al comprimir la vena cava inferior, doctores, disminuye el retorno venoso, con lo cual genera edemas, que hasta cierto punto son fisiológicos en el embarazo. El edema de pie, el edema de piernas es fisiológico porque a partir de las 20 semanas el útero comprime la vena cava inferior, ¿correcto? Recuérdense de ese detalle. Y entre las 20 y 34 semanas, ojo que hay una correlación entre la altura uterina y la edad gestacional. Es decir, si la madre tiene 26 semanas, se correlaciona con 26 centímetros de altura uterina. Hay esa buena correlación. Recordemos los cambios genitales en el embarazo. ¿Cuáles son aquellos cambios genitales que tienen epónimo? Te preguntan, ¿no? El signo de Chadwick, esa coloración violácea azulada en las paredes vaginales, se llama signo de Chadwick, coloración violácea, cianótica de las paredes vaginales. Es un signo precoz, ¿no?, del embarazo. El cuello se torna blando, el cuello uterino, cervix, se torna blando. Eso se llama signo de Godel, cuello blando. El útero también se torna blando. Eso se llama signo de Egar, útero blando. Luego tienes la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. Esa fácil flexión del cuerpo sobre el cuello se llama signo de McDonald. Y puedes palpar los fondos de saco ocupados. Ese signo se llama noble budín, ocupación de los fondos de sacos laterales. Y también puedes tener una leucorrea fisiológica en el embarazo, producto del estímulo estrogénico. Esta leucorrea es blanquecina, pero fluida, para diferenciarlo de la leucorrea por cándida, ¿no?, que es blanca, pero grumosa. No, acá es blanca y fluida, y no tiene mal olor, ¿correcto? Entonces hay una leucorrea fisiológica en el embarazo. Entonces recordemos que estos son los llamados cambios genitales que se producen en el embarazo, ¿ya? Por ahí pueden revisar algunos cambios, ¿no?, adicionales a los que les gusta ya los datos más específicos, ¿no? Por ejemplo, el signo de Pisz-Kasek. Doctor, he escuchado, ¿qué es el signo de Pisz-Kasek? Es cuando el útero se torna irregular, producto de la implantación. Como el blastocisto se implanta en el fondo uterino, el útero se torna irregular, signo de Pisz-Kasek. Se palpa las arterias vaginales en el útero.
signo de Osiander, palpación del pulso de las arterias vaginales, signo de Osiander. Muy bien, pero los que hemos comentado son los más importantes definitivamente. Luego tenemos los cambios a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, a nivel hematológico, a nivel nefrológico, a nivel pulmonar, a nivel del tubo digestivo y a nivel hepático. Estos cambios son a nivel sistémico. Entonces, es importante que lo recuerden, porque es súper preguntado en los exámenes. A nivel cardiovascular, recordar que en el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca, 10 latidos por minuto, y aumenta el volumen sistólico, hasta un 50%. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, 10 latidos por minuto, y al aumentar el volumen sistólico, tú multiplicas, ¿verdad? Por cardio, acuérdate que frecuencia por volumen sistólico que es igual al gasto. Por lo tanto, en una gestante hay un aumento del gasto cardíaco, hasta un 40 a 50%. ¿No? Por eso decimos que la gestante, cuando hace su falla cardíaca, hace con gasto cardíaco alto. De ahí acuérdate, mire, el gasto cardíaco está aumentado, porque la frecuencia y el volumen sistólico están aumentados. En el embarazo hay un proceso de vasodilatación, porque la progesterona relaja el músculo liso de los vasos. Entonces hay vasodilatación y eso que produce disminución de la resistencia vascular periférica. Y al disminuir la resistencia vascular, entonces cae la presión arterial. Entonces la presión arterial en el embarazo, doctores, cae en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre se restablece, pero en el primero y segundo cae la presión, por esa vasodilatación y por disminución de la resistencia vascular. Es normal que haya soplo sistólico multifocal en el embarazo. Eso es por la hipervolemia, por el aumento del gasto. Y el eje del corazón se desvía hacia la izquierda, se desvía hacia la izquierda. O sea, se vuelve más negativo. Acuérdate del electrocardiograma. ¿Cuándo es desviación a la izquierda? Cuando cae entre menos 30 y menos 90, ¿verdad? Entre menos 30 y menos 90 grados en el eje cardíaco se dice desviación hacia la izquierda. A nivel hematológico, recuerden que aumenta el volumen plasmático 45%, pero también aumentan los glóbulos rojos, aumenta el volumen eritrocitario 33%. Por ende, hay una hemodilución, porque aumenta más el plasma que los glóbulos rojos. Los dos aumentan, pero más el plasma que el glóbulo rojo. Por lo tanto, finalmente hay una hemodilución fisiológica en el embarazo, por aumento del volumen plasmático. Hay una leucocitosis fisiológica en el embarazo, pero no hay desviación izquierda, ojo, no hay aumento de abastonados, solo hay una leucocitosis fisiológica, que va de 9.000 a 15.000 leucocitos, aprox, de 9.000 a 15.000. Esa leucocitosis fisiológica va con neutrofilia y con linfopenia, ¿correcto? Neutrofilia, linfopenia, pero no hay desviación izquierda, ojo, no hay aumento de abastonados, porque cada vez que los leucocitos ya aumenten demasiado, más de 16.000, o cuando aparece desviación izquierda, ya debemos descartar infecciones. Y también el embarazo, recuerden que aumenta factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno. Por eso se dice que el embarazo, doctores, es un estado protrombótico, ¿correcto? Protrombótico. Hay aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. Y en la infección por coronavirus también aumenta el riesgo trombótico. A nivel renal, debemos recordar que aumenta el tamaño del riñón 1 centímetro. Y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo renal. Eso aumenta el flujo plasmático renal y por ende aumenta la tasa de filtración glomerular. Si al riñón le llega más sangre, el riñón empieza a depurar más rápido la sangre. Entonces, a limpiar. Entonces, el riñón en una gestante es como la del diabético, ¿no? En su nefropatía incipiente. Hay una hiperfiltración glomerular. Y producto de ello, como el riñón de la gestante está limpiando más la sangre materna, a nivel sérico cae la creatinina, la urea y el ácido úrico. Los productos nitrogenados se eliminan más de la sangre. Por lo tanto, a nivel sérico, acuérdate, la creatinina, la urea, el ácido úrico, a nivel sérico, es decir, a nivel de la sangre materna, disminuyen por la hiperfiltración. Otro detalle importante es que en la gestante hay dilatación del uréter y de la pelvis, ¿correcto? Del uréter y de la pelvis, porque la progesterona relaja el músculo liso de estas estructuras viscerales. Y eso genera éstasis urinaria. Asociado al reflujo vesicureteral, recuerden que en la gestante hay más riesgo de infección urinaria. Ojo, no aumenta la prevalencia, sino que hay más riesgo, por estos cambios fisiológicos, hay más riesgo de infección urinaria. A nivel de los pulmones, recuerden que la gestante tiene una hiperventilación, porque la progesterona estimula al bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo empieza a hiperventilar, o manda la acción, ¿no?, para que los pulmones generen hiperventilación. Esa hiperventilación hace caer al CO2, y como es inversamente proporcional, aumenta el pH. Entonces, doctores, hay una alcalosis respiratoria, que se compensa, ¿con qué? Miren, ahí está, se compensa con esto, con una excreción urinaria de bicarbonato. Entonces, cuando te pregunten
¿Cómo se compensa esa alcalosis respiratoria, producto de la hiperventilación? Con la excreción urinaria de bicarbonato. Con eso se llega a compensar. Recordemos que el diafragma se eleva hasta 4 centímetros en la gestante. Se eleva hasta 4 centímetros. Eso hace en la gestante que aumente, ojo, el volumen tidal, pero disminuya el volumen residual. El volumen tidal aumenta por la hiperventilación, porque recuerden que el volumen tidal o volumen corriente, por neumología, es el volumen que entra y sale de los pulmones, ¿no? Que normalmente es 500 mililitros, pero que en una gestante aumenta, ¿correcto? En cambio, el volumen residual, que es ese volumen que siempre queda en los alvéolos para evitar el colapso, disminuye en la gestante por la elevación del diafragma, hasta 4 centímetros. Entonces, esto te debes acordar, que el volumen tidal o corriente aumenta y el volumen residual disminuye. Y con respecto a las capacidades, la capacidad vital se mantiene constante, pero la capacidad pulmonar total disminuye por la elevación del diafragma. Eso también acuérdate de las capacidades. La vital se mantiene constante y la pulmonar total disminuye. Muy bien. Luego tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A nivel del tubo digestivo hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, ¿correcto? Esto por la progesterona. La progesterona relaja el músculo liso del esfínter esofágico. Eso permite que en la gestante haya náuseas, vómitos, pirosis, reflujo. También el vaciamiento gástrico se vuelve más lento en la gestante. Y recordemos que también la progesterona, al relajar músculo liso, no solo del útero, sino de todos los sistemas, como estás viendo, vasos sanguíneos, uréter y el tubo digestivo, disminuye el peristaltismo y eso que genera estreñimiento, ¿ya? Estreñimiento. Muy bien. Lo que también debemos recordar a nivel de la vesícula biliar es que, nuevamente, la progesterona relaja músculo liso de la vesícula, generando atonía de la vesícula biliar. Es por eso que el embarazo es factor de riesgo, ¿para qué? Para colelitiasis, formación de cálculos. Entonces, mira cómo la progesterona mantiene los cambios, ¿no?, en el embarazo, por la relajación del músculo liso, acuérdate. A nivel del hígado, la fosfatasa alcalina duplica su valor, la albúmina disminuye, las proteínas plasmáticas y la más importante, la albúmina, disminuye y se mantienen constantes transaminasas, bilirrubina y tiempo de protombina. Eso debes acordarte a nivel del perfil hepático. La fosfatasa alcalina puede duplicar su valor en el embarazo, de manera fisiológica. Las proteínas plasmáticas, como la albúmina, que es la más importante, baja. El hígado deja de producir en el embarazo albúmina. Por eso también la presión oncótica baja. Y por eso también aparecen los edemas, ¿no? Y lo demás se mantiene constante. Transaminasas, bilirrubina y el marcador de falla hepática precoz, que es el tiempo de protrombina, se mantiene constante. Luego tenemos acá el puerperio. El puerperio, doctores, es un estado que comprende las 6 semanas del posparto o 42 días del posparto. Es un estado de involución uterina. Entonces todos los cambios que hemos visto empiezan a involucionar. El riñón regresa a su tamaño normal, de lo que había aumentado 1 centímetro, etc. La presión arterial vuelve a su normalidad. El uréter, la pelvis que se habían dilatado nuevamente vuelven a la normalidad. Y el útero también. Recuerden que el útero al primer día del puerperio puede llegar hasta estar por debajo del ombligo, ¿no? Y conforme van pasando los días en el posparto, el útero va a llegar a su tamaño normal. Más o menos a la semana del puerperio ya el útero va a involucionar, ¿no? Llegando a su, entre día 7 y día 9, llegando a su estructura normal. Algo particular del puerperio que debemos recordar son los famosos loquios, que son esas secreciones de detritus, de células, etcétera, que se expulsan en el puerperio. En los primeros 3 días se llaman los loquios rojos o rubros, hasta las 2 semanas, serosos o serosanguinolentos, y ya entre las 2 y 6 semanas adquieren un color blanquecino, que se les llama alba, ¿correcto? Entonces esa es la secuencia de los loquios en el puerperio. Si el loquio se torna purulento, fétido, debemos descartar infecciones, endometritis puerperal. Si los loquios rojos son muy persistentes, estamos frente a una hemorragia posparto, que cuando es tardío deberíamos descartar retención de restos placentarios, ¿no? Porque las 2 complicaciones más importantes del puerperio es la hemorragia posparto y la infección, que en este caso la más frecuente en el puerperio, la endometritis.